Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Demet Özdemir, uno de los nombres que no se han caído de la agenda en los últimos días, rompió su silencio contra las duras declaraciones de Diletta Liate. Sin embargo, esta vez el tema no era solo sobre ella, también estaba directamente relacionado con Tuba Büyüküstün, una de las actrices favoritas de Turquía. Las acusaciones de Diletta contra Demet y Tuba en sus recientes declaraciones causaron gran indignación en las redes sociales. Sin embargo, la respuesta de Demet, por así decirlo, invirtió completamente los acontecimientos. Diletta Liate, que regresó de Italia a Turquía la semana pasada, escandalizó a todo el mundo mientras respondía a las preguntas de los miembros de la prensa tras un acto en Estambul. Diletta, que sacó a relucir su pasada relación con Can Yaman, declaró: "He tenido que luchar no solo con Can en este país, sino también con los juegos de algunas mujeres. Creo que Demet, junto con Tuba, ha formado un frente secreto contra mí. Lo que llaman solidaridad entre mujeres parece ocurrir cuando sus intereses se solapan". Las declaraciones de Diletta no solo iban dirigidas contra Demet, sino también contra Tuba Büyüküstün, que lleva años actuando con éxito en numerosos proyectos en Turquía. Mientras los usuarios de las redes sociales se dividían en dos, los comentarios de "nadie puede extender la lengua a un nombre como Tuba" saltaban a la palestra. Demet Özdemir se ha mostrado prudente sobre este asunto a pesar de su guerra indirecta con Diletta en los medios de comunicación durante mucho tiempo. Sin embargo, el hecho de que el nombre de Tuba se viera envuelto en este embrollo fue la gota que colmó el vaso para Demet. La famosa actriz dio una bofetada de respuesta con un largo comunicado en su cuenta de las redes sociales. "Llevo años intentando existir en este sector con mi propio trabajo, con el sudor de mi frente. Es inaceptable que una mujer acuse a otra en su propio camino, sobre todo que intente difamarla con calumnias infundadas. Tuba Büyüküstün es una de las actrices más respetadas de este país y no es alguien a quien se pueda perjudicar con simples juegos como las calumnias de Diletta. Somos fuertes, somos solidarios y sabemos muy bien contra qué luchamos". Esta declaración recibió grandes aplausos, especialmente de sus seguidoras. En poco tiempo en las redes sociales se popularizó el hashtag #Demet ve Tuba yan yana. Se compartió en miles de ocasiones y se hicieron comentarios del tipo "dos mujeres fuertes juntas". Tuba Büyüküstün, siempre conocida por su elegancia y su postura fría, aún no se ha pronunciado en contra de los acontecimientos. Sin embargo, según informaciones de su círculo cercano, se supo que Tuba estaba incómoda con lo sucedido, pero que ahora quiere centrarse en sus proyectos. Una fuente que trabaja en una productora ha declarado: "A la señora Tuba no le gusta verse envuelta en sucesos tan sensacionalistas". Sin embargo, cuando se mencionó su nombre, por supuesto que se sintió ofendida. Pero también apreció mucho la postura de Demet, dijo. Can Yaman, por su parte, prefirió mantener su silencio en medio de esta crisis. Sin embargo, según las afirmaciones que circulan en los pasillos de las revistas, se dice que a Can le molestan tanto las declaraciones de Diletta como el estilo de defensa de Demet. Según un periodista de la revista, Can dijo: "La defensa de Tuba por parte de Demet está bien, pero este tipo de polémicas me cansan. Lo importante para mí es mi hijo y su futuro", declaró. Sin embargo, el continuo comportamiento manipulador de Diletta en los medios de comunicación sobre la familia de Can y sus relaciones pasadas empezó a poner a prueba la paciencia de Can. La actriz italiana Francesca Chilimi estaría indirectamente implicada en este proceso. Se afirmó que la relación de Francesca con Diletta se había deteriorado recientemente y ella dijo: "Culpar a Demet no te justifica". Esta afirmación se interpretó como un hecho muy llamativo, ya que ambas italianas eran íntimas de Can Yaman. Mientras las redes sociales se agitaban con las declaraciones de Demet, las miradas se volvían hacia Tuba Büyüküstün, que llevaba días en silencio. Y por fin llegó la esperada declaración. La famosa actriz, que rompió su silencio con un sencillo pero sentido post en su propia cuenta de las redes sociales, respondió a las insinuantes acusaciones contra ella con un lenguaje duro pero elegante. "A veces el silencio es la voz más alta. Pero parece que algunos aún no han aprendido a respetar el silencio. Calumnias, invenciones, manipulaciones. Todos juegos viejos.
La nueva generación de mujeres ya no compra estos juegos. Mi amor a todos los que me apoyan y conocen la verdad. Estas palabras de Tuba tuvieron un gran eco, especialmente entre sus fans femeninas. Muchos interpretaron la clara postura de Tuba sin cambiar su estilo como un comportamiento ejemplar. Comentarios como "así es la verdadera elegancia" adornaron las redes sociales. Sin embargo, esta declaración habrá enfurecido aún más a Diletta, que en una entrevista con la prensa italiana pronunció las siguientes frases notables hacia Tuba. Nunca me he escondido detrás de falsas amistades. Es muy gracioso serlo con Demet y ahora proteger a Tuba. Algunas mujeres en Turquía piensan que pueden controlar la vida de otras mujeres. Se equivocan. Aunque esté sola, nunca daré un paso atrás. Con esta salida, los comentarios de Diletta de que se había quedado sola no cesaron, mientras que las acusaciones contra Demet y Tuba no cesaron. Después de todas estas declaraciones, las miradas se volvieron de nuevo hacia Can Yaman. Y es que Tuba, al igual que Demet, estuvo un tiempo en el círculo cercano de Can. Después de su tormentosa relación con Diletta, los nombres de estas dos poderosas mujeres en la misma crisis dejaron a Can en una situación muy difícil. Fuentes cercanas a Can aseguran que el actor sufrió una importante crisis emocional durante este proceso. Según un trabajador del plató, Can suele estar tranquilo y pensativo al salir del plató. Cada vez que pulsa su teléfono, su cara cambia. Estar entre estas tres mujeres le cansa. Le he oído decir a su círculo cercano, no os metáis más en mi vida, ya sé lo que tengo que hacer. Estas palabras demuestran que ahora Can quiere salir de esta crisis, pero al mismo tiempo no sabe qué paso dar. Según una denuncia bomba rumoreada en los clubes, se afirmó que Diletta Liate dará una rueda de prensa en los próximos días y revelará las pruebas que tiene tanto sobre Demet como sobre Tuba. Aunque todavía no se sabe cuáles son esas pruebas, si las acusaciones son ciertas, podría estallar un escándalo sin precedentes en la historia de la prensa sensacionalista turca. Por otra parte, también se rumorea que Demet podría emprender acciones legales contra Diletta tras estas declaraciones. Especialmente el hecho de que se mencionara el nombre de Tuba con calumnias llevó a Demet a pensar que se han sobrepasado los límites legales. Todos estos acontecimientos han derivado en un proceso en el que no solo se discuten nombres, sino también principios en la agenda de la revista. Los límites de la solidaridad entre mujeres, la dimensión ética de los diálogos establecidos a través de los medios de comunicación y la cultura del linchamiento de las redes sociales han vuelto a la agenda. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.